muchísimas gracias por el contacto. Estamos con Francisco Crasto, presidente de la Comisión Electoral de las Primarias. Escuchemos sus palabras. En esta oportunidad vamos a dar los porcentajes con los que resultaron electos los candidatos en todos los estados y vamos a dar pues los candidatos que resultaron electos en los 6 estados que pues estábamos realizando finalizando el escrutinio en las últimas horas. En el estado Apure, que ya pues habíamos dado como candidato ganador a José Montilla. José Montilla fue electo con el 43,0% de los votos. En el estado Aragua, era uno de los estados que estaba pues pendientes, el candidato que resultó electo fue Ismael García con el 47,4% de los votos. En el estado Barinas, también pendiente, el candidato que resultó electo fue Freddy Superlano con el 35,3% de los votos. En el estado Bolívar, también pendiente, el candidato que resultó electo fue Andrés Velázquez con el 35,3% de los votos. Perdón, con el 53,3% de los votos, Andrés Velázquez. En el caso del estado Cojedes, el ganador, Alberto Galíndez, resultó electo con el 53,1% de los votos. En el caso del estado Falcón, Eliezer Sirit resultó ganador con el 35,1% de los votos. En el caso del estado Guárico, el señor Pedro Loreto resultó electo con el 65,1% de los votos. En el caso del estado Lara, el actual gobernador Henry Falcón resultó electo como candidato con el 55,7% de los votos. Para el estado Mérida, el candidato electo Ramón Guevara fue electo con el 46,4% de los votos. En el estado Portuguesa, María Beatriz Martínez fue electa con el 46,1% de los votos. En el estado Miranda, el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocarí, fue electo con el 84,7% de los votos. En el estado Sucre, Robert Alcalá fue electo con el 57,7% de los votos. En el estado Táchira, Lady Gómez fue electa con el 34,1% de los votos. En el caso del estado Monagas, el candidato Guillermo Cal fue electo con el 53,1% de los votos. En el caso del estado Trujillo, el candidato Carlos González fue electo con el 30,5% de los votos. En el estado Zulia, Juan Pablo Guanipa fue electo con el 51,0% de los votos. En el estado Amazonas, también pendiente, fue electo Bernabé Gutiérrez con el 50,9% de los votos. En el caso Delta Amacuro, Larisa González fue electa con el 64,1% de los votos. Y el último estado de los que estaba pendiente, el estado Yaracuy, fue electo Luis Parra con el 35,4% de los votos. A nivel nacional se presentó una participación con el 98,9% de las mesas escrutadas, una participación del 6,85% del registro electoral habilitado para la votación en estas elecciones, en un total de 3.094 mesas instaladas en 961 centros en los cuales se realizaron efectivamente las elecciones. Queremos adicionalmente pues felicitar desde la Comisión Electoral de Primarias a todo el pueblo venezolano, a todos los ciudadanos que participaron en este proceso electoral. Queremos felicitar especialmente a las decenas de miles de testigos, miembros de mesa, voluntarios que trabajaron en recolección de material electoral, en distribución de material electoral, al equipo técnico nacional y a los equipos técnicos locales, a las comisiones regionales de primarias, a los activistas de todos los candidatos y a la ciudadanía en general por haber pues hecho posible que una vez más la unidad democrática en Venezuela, la mesa de la unidad democrática y los partidos que conforman la coalición hayan en efecto
podido elegir en primarias como el método pues, de mayor participación democrática a los que serán los próximos candidatos a gobernador y efectivamente serán los próximos 23 gobernadores de la República. Señor Francisco, quisiera saber su posición, ya que se está dando además los resultados de Amazonas, Aragua y Yaracuy, estados donde distintas fracciones políticas han solicitado la repetición de estas elecciones por haberse generado hechos con los cuales no está de acuerdo. Específicamente, los candidatos Viallo Pilier y Gabriel Gallo estaban denunciando prácticas irregulares por parte del candidato Luis Parra, igualmente en Amazonas, y pues hoy se dio una rueda de prensa tanto de Ismael García como de Tomás Guanipa, ambos denunciando actas forjadas e incluso vinculaciones con distintas bandas delictivas en la entidad de Aragua y hasta incluso pues denuncias ante el Ministerio Público. Tomás Guanipa específicamente le hacía un llamado de atención a la Comisión Electoral de que no se comportara con las prácticas del CNE y les pedía la repetición de estas elecciones. ¿Ustedes estos resultados ya dan marcha atrás a la posibilidad de repetir elecciones en alguna entidad o en algún centro electoral de alguna entidad? Formalmente a la Comisión Electoral de Primarias le corresponde en esta oportunidad dar los resultados de lo que ha sido pues, el proceso de totalización de las actas de escrutinio que se han recibido pues, en esta comisión a través de los mecanismos formalmente desarrollados para ello. En un organismo electoral como este le corresponde pues, dar los resultados de cara a la ciudadanía y a partir del momento de hoy se abre, de acuerdo con el reglamento, pues, un periodo de 24 horas donde los distintos candidatos que hayan participado en la contienda pues tendrán la oportunidad de realizar, tendrán el derecho y se les, digamos, resguardará ese derecho de realizar impugnaciones si así lo resultaren, si así lo creyeren conveniente. Más allá del pronunciamiento público de Primero Justicia hoy, ellos hacían mención a que Jorge Millán, que es su representante ante la comisión, denunció el domingo estas irregularidades por las que hoy impugnan el proceso en una mesa en Aragua. ¿Ustedes además han recibido alguna solicitud formal por parte de este partido para repetir el proceso en este estado? Se han recibido, pues en ese caso, el candidato de Primero Justicia en el estado Aragua, se recibió pues en la Comisión Regional de Primarias y posteriormente en la Comisión Nacional de Primarias un escrito pues denunciando una presunta actividad que ocurrió en un centro de votación y pues será, si así el partido y el candidato lo considere necesario, se revisará pues si presentaran una impugnación formal al proceso en esos centros de votación, eso se analizará en el lapso que está descrito en el reglamento electoral para hacer esas consideraciones. ¿Ustedes han recibido una aceptación de parte del Partido Primero Justicia de los resultados que dan como ganadora a Ismael García? Y por otro lado, ¿cuál es el nivel de responsabilidad que toma la Comisión Electoral ante uno de los candidatos siendo señalado o acusado de estos hechos tan graves y sin que haya una investigación previa ya dan los resultados finales? Corresponde al organismo electoral, en este caso la Comisión Electoral de Primarias, presentar los resultados de las actas de escrutinio y precisamente en respeto al derecho que tienen los distintos candidatos de pues, presentar sus alegatos o de presentar las pruebas que tuvieren de alguna situación que se pueda considerar irregular, se abre o existe un periodo de impugnaciones en el que se recibirán, de acuerdo con la normativa de la Comisión Electoral de Primarias, las eventuales impugnaciones que pudieran ocurrir al proceso. Y en ese sentido, pues se le respetará el derecho y se le respetarán a los candidatos la posibilidad de que la comisión reciba pues lo que tuvieran a bien presentar y se analizará y se discutirá con claridad, con transparencia y con pues el respeto que merece una solicitud que pueda presentar algún candidato. En ese sentido, la Comisión Electoral de Primarias le está garantizando a todos los candidatos que pues tengan algún señalamiento respecto a
los resultados que presentan las actas de escrutinio, que tengan algún señalamiento con respecto a alguna situación que se pudiera haber presentado durante la elección, bueno, pues se le escuchará y se le dará atención a las consideraciones que ellos tengan a bien emitir ante la Comisión Electoral, como está en el reglamento. Sin embargo, estas denuncias, tanto en Aragua como en Yaracuy específicamente, no ensucian o enturban un poco lo que fue entonces el proceso de primaria y podría de alguna manera también poner una especie de nube negra en otros resultados de otras entidades. La Comisión Nacional de Primarias pues ha mostrado de cara a la ciudadanía que este ha sido un proceso que se ha desarrollado en el mejor clima de pues transparencia, en el mejor clima de respeto a las partes que han participado y que además se ha realizado en un clima de paz, en un clima, digamos, abierto de democracia, y algunos hechos aislados que se pueden haber presentado en todo el país o en algunos lugares del país, pues no empañan de ninguna manera, no enturbian un proceso que ha sido pues claramente una fiesta democrática en el sentido y en el entendido de que también los ciudadanos nos encontramos en esta oportunidad protestando y exigiéndole al gobierno y al Consejo Nacional Electoral, bueno, pues que tengamos elecciones regionales, tal como ha sido pues anunciada la fecha de las elecciones regionales, para que podamos participar y elegir a los próximos gobernadores en Venezuela. ¿Esos resultados van a ser publicados en la página de la unidad? ¿Va a ser después un segundo boletín, digo, con el 100% de la totalización? Enviaremos un comunicado de prensa y los resultados serán publicados en la página web de la unidad. ¿Por qué casi 48 horas para dar los resultados, entendiendo que las mesas cerraron a las 5 de la tarde, 6 de la tarde del domingo, y se tarda prácticamente un día y medio para dar los resultados en medio de todas estas situaciones que ocurrieron en el interior? Y teniendo en cuenta que votó nada más el 6,8% del padrón electoral. Claro, lo que sucede en este caso, que es una elección de naturaleza manual en los 6 estados en los cuales pues no se pudieron emitir los resultados en la misma noche del proceso, había o hay unas diferencias muy ajustadas entre los candidatos que estaban participando en la contienda, y al haber diferencias tan estrechas entre los resultados de apenas unas decenas de votos, pues había que esperar el resultado y la totalización de absolutamente el 100% de las actas de esos estados, con lo cual, bueno, pues por la geografía nacional, las dificultades de comunicación, los problemas pues de vialidad, el estado pues de deterioro en el que se encuentra, bueno, pues las comunicaciones logísticas, y en Venezuela pues fue difícil recabar toda esa información, totalizarla. Luego pues se le presentó a los candidatos, se le dio a los representantes de los candidatos la oportunidad de verificar acta por acta los resultados que se estaban allí produciendo. Ese proceso se dio el día de ayer y durante pues una parte del día de hoy, y finalmente en esos estados donde había pues una diferencia mucho más estrecha, bueno, con un porcentaje muy superior de actas al porcentaje que se dio el domingo en la noche, pues bueno, se procedió a esta hora a dar con total certeza y total responsabilidad al país que, bueno, pues allí hay unos resultados que se pueden dar con la totalidad de las actas en esos estados. El representante de Primero Justicia ante esta comisión estaba hoy aquí antes de que ustedes se sentaran a dar estos resultados. Los representantes del partido Primero Justicia ante la comisión han participado de las diversas pues reuniones de esta comisión electoral y han estado al tanto de los procesos que se han desarrollado abiertamente y de cara a los testigos, de cara a la representación de los candidatos, de lo que ha sido pues la totalización de exactamente, en el caso del estado Aragua, por ejemplo, de exactamente el 100% de las actas. Ellos pues plantean o han planteado una controversia en un centro de votación que no está asociada directamente a los resultados numéricos de las actas. Esos resultados pues ellos los conocen, y bueno, pues
cualquier consideración que tengan al respecto de la transparencia del proceso en algún caso, pues bueno, puede ser escuchada a partir de este periodo de 24 horas que se abre de impugnaciones. Lo que correspondía o la etapa que correspondía, digamos, entre el final de la tarde del domingo, cuando cerraron las mesas, y bueno, pues hasta estas últimas horas, es la etapa de totalización. Hoy estamos presentando los resultados de la totalización del proceso y bueno, proclamando las personas o los candidatos que resultaron allí vencedores. Este periodo que se abre de 24 horas de impugnaciones es precisamente para garantizarles el derecho a la defensa, a la debida defensa, a los candidatos pues que puedan sentir que bueno, tienen alguna lesión en alguna de las etapas del proceso y serán abiertamente escuchadas y analizadas las solicitudes que realicen. Presidente, a raíz de este anuncio que hace la Comisión de Primarias, hace segundos el Partido Primera Justicia informó a través de Twitter que se retira de la Comisión de Primarias, ya que calificó como fraude la pretensión de imponer en los estados Amazonas y Aragua la convalidación de un acta que está viciada y que fue impugnada durante el proceso por el uso de violencia para torcer la voluntad de los electores. ¿Qué responde a eso? Bueno, nosotros en la Comisión Nacional de Primarias espera pues una comunicación oficial por parte del Partido Primero Justicia, si tiene a bien realizar alguna impugnación o realizar alguna controversia respecto a alguna parte específica de la elección, será perfectamente pues recibida y analizada de acuerdo con lo que corresponde en el reglamento electoral. ¿Qué decir al momento de descalificar al CNE por calificarlo de fraudulento? ¿Y qué decir a la gente entonces luego de un proceso electoral interno de la Mesa de la Unidad, cuando hay más que diferencias entre los propios dirigentes de los partidos políticos? Por ejemplo, este caso de Voluntad Popular, y pues es notorio las diferencias que hay a través de las redes sociales. Bueno, pues el Consejo Nacional Electoral, pongamos un ejemplo, en el año 2012 se introdujo un recurso de impugnación ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ante el Consejo Nacional Electoral, un recurso de impugnación del proceso electoral presidencial de 2012, que ni la Sala Electoral, ni la Sala Constitucional, ni el Tribunal Supremo de Justicia ni siquiera leyeron, ni siquiera revisaron, ni siquiera respondieron ante esos alegatos. En ningún caso pues se pretende que esta comisión tenga actuaciones similares a lo que ha sido pues actuaciones que hemos deplorado, que hemos abiertamente rechazado los partidos de la Alianza de la Unidad Democrática, y en efecto está abierto, insisto, un lapso de 24 horas donde se recibirán de cara al país, de cara a las organizaciones que forman parte de la Alianza de la Unidad Democrática, de cara a los candidatos que pertenecen y que han hecho pues que han participado en este proceso, se recibirán los alegatos a que corresponda y se responderán oportunamente, apegados al derecho, apegados al reglamento electoral y garantizando que esto se desarrolla en un clima, bueno, pues donde es normal que efectivamente en democracia, bueno, pues hayan diferencias entre candidatos, es normal que se presenten diferencias entre partes que están optando por el reconocimiento de su candidatura como la candidatura de la Unidad Democrática. Es normal que se presenten pues estas diferencias, y en democracia pues recibiremos las consideraciones que tengan a bien presentar y serán estas debidamente atendidas, y aceptamos ante el país pues el compromiso y el reto de en efecto manejar esto en el más amplio espíritu democrático, de transparencia y de respeto pues a las normas electorales que esta comisión se ha dado, y que esta comisión pues le da esas garantías al resto de los candidatos, a todos los candidatos que han participado en este proceso electoral. En ese sentido, pues cualquier impugnación que se reciba durante las próximas horas será pues considerada, analizada y respondida
de acuerdo con el reglamento. Al retirarse el partido político Primero Justicia de la Comisión Electoral, entonces no se iría a investigaciones sobre las acusaciones que se hicieron, por ejemplo, en el caso del Estado Árabe. El partido Primero Justicia no ha presentado formalmente ningún retiro ante la Comisión Electoral. Yo estoy dando por entendido pues la pregunta a propósito de un Twitter que refiere uno de los compañeros periodistas. La comisión pues recibirá las solicitudes que tengan a bien realizar, no solamente los miembros de la comisión, sino cualquier candidato que haya participado en el proceso o cualquier junta regional de las juntas delegadas que pues apoyaron en la coordinación de la realización de la elección en cada uno de los 19 estados, y la Comisión Nacional Electoral, cuando reciba formalmente esa o cualquier otra solicitud que tengan a bien realizar las partes que han participado en el proceso, pues la analizará, la procesará y le comunicará pues su respuesta a esas solicitudes de manera formal, y también le comunicará abiertamente al país el resultado de las gestiones que se han realizado, como ha sido pues el espíritu de este proceso. La unidad en los casos en los cuales en el pasado ha recibido procesos o impugnaciones en algunas de las elecciones primarias que se han realizado, pues efectivamente ha analizado los hechos y ha respondido efectivamente cuando así corresponde. En el año 2012 pues se realizó la repetición de una elección en una mesa en la parroquia de Paracotos, y bueno, pues allí pues se dio un proceso en el cual se presentaron unos alegatos de impugnación. La Comisión Electoral en ese año 2012 validó pues la información y procedió a la repetición de la elección en un centro de votación. La Unidad Democrática, en el ánimo de que además está conformada por organizaciones aliadas, organizaciones que además nos necesitamos a todos para poder participar y concursar y enfrentar al gobierno nacional en las próximas elecciones regionales del 15 de octubre, bueno, pues atenderá las solicitudes en el lapso previsto, y con la mayor celeridad del caso, pues responderá a ellas y comunicará al país las decisiones que se tomen al respecto. O sea, burdamente, si PJ no solicita la revisión de los resultados, no habrá revisión en el plazo de impugnaciones. El plazo de impugnaciones, insisto, es para analizar impugnaciones que se presenten al proceso. Actualmente no se puede presentar una impugnación al proceso electoral sin que se hayan de alguna manera presentado los resultados de la totalización de las actas. El Partido Primero Justicia ha presentado ante la Junta Regional y ante la Junta Nacional unas controversias respecto a los resultados de un centro de votación, y bueno, cuando se presente formalmente eso en el periodo de impugnaciones, se analizará eso en el marco de una impugnación, pero la etapa que correspondía realizar a propósito de estas horas que transcurrieron entre el cierre de las mesas y la totalización de los resultados, es esta totalización que estamos hoy mostrándole abiertamente al país, que es los resultados de los totales que se encuentran en las actas de escrutinio que se produjeron en todas las mesas. Ya si hay alguna controversia sobre la validez de esos resultados, bueno, pues el momento de realizar esas solicitudes es en este lapso de 24 horas que comienza a partir de este momento. Eso estaba claro, ya se lo pregunto porque el diputado Tomás Guanipa hacía mucho hincapié en el hecho de que esa impugnación que ellos de alguna manera denunciaron el propio domingo se hizo a ese día, el domingo a las 2 de la tarde, a través de su representante Jorge Millán, y que lo que correspondía por parte de la Comisión Electoral era de alguna manera suspender el proceso en ese centro y repetirlas. ¿Eso de alguna manera estaba en algún tipo de reglamento, en algún tipo de documento firmado por todos los partidos que iban a participar en las primarias? En el centro de votación que se encuentra en controversia por parte del Partido Primero Justicia, bueno, pues ellos alegan que sucedieron allí unas situaciones irregulares que, de acuerdo con el escrito que presentaron, solicitaban la
bueno, pues la repetición o la impugnación de ese centro de votación. Pero la Comisión Electoral, de acuerdo con el reglamento, decidió que la impugnación solamente es posible cuando se ha totalizado pues los resultados y pues estos resultados en el periodo de impugnaciones pues se recibirán los alegatos acerca de la transparencia del proceso que pueden haberse dado en algún centro de votación o en alguna mesa en cualquier lugar del país. Y en ese sentido pues se le está garantizando el derecho no solamente al candidato José Ramón Arias, sino a todos los candidatos que tengan a bien presentar alguna impugnación en este lapso, en este periodo de 24 horas, pues será con todo gusto recibida y analizada por la Comisión Electoral y se le dará respuesta oportuna de acuerdo con lo que indica el reglamento de las elecciones primarias. Una de las solicitudes de Gabriel Gallo desde Bello Pilieri era que se repitieran las elecciones en los centros de los que ellas habían señalado donde habían existido irregularidades. ¿La MUD cuenta con la estructura, con la logística para repetir esas elecciones si determina la comisión que eso se puede, o sea, que esas denuncias que ellos hacen tienen asidero? En efecto, pues este ha sido un proceso que se ha organizado muy rápidamente para poder otorgarle a los ciudadanos la posibilidad de escoger sus candidatos a gobernador a las próximas elecciones regionales. Realizamos este proceso muy rápidamente porque el gobierno nacional no había ni siquiera dado la fecha de las elecciones, había pues anunciado que las elecciones podrían realizarse en el mes de octubre, pero hasta apenas unas horas no teníamos conocimiento claro de cuál iba a ser la fecha de las elecciones. El Consejo Nacional Electoral ha anunciado en efecto que son el 15 de octubre y por ello, además, está así en el reglamento y es el espíritu del reglamento electoral, el lapso de impugnaciones es muy corto y el lapso para que la Comisión Nacional Electoral tome decisiones sobre esas impugnaciones que se pudieran recibir también es muy corto. Y a propósito de eso, en las próximas horas podremos estar dándole respuesta al país de si efectivamente se recibió alguna impugnación formal y cuál es la decisión formal de la Comisión Electoral acerca de ese proceso. Si fuera necesario repetir la elección en algún centro de votación que tuviera algún tipo de controversia, pues eso se haría muy rápidamente también para garantizar que la campaña frente a los candidatos del oficialismo pues pueda desarrollarse de acuerdo con lo previsto. Y eso también se hará con toda la celeridad del caso en caso de que proceda. Muchísimas gracias a todos. Sí, amigos de BPI TV Venezolanos, por la información. Fueron las palabras de Francisco Castro, quien es el presidente de la Comisión Electoral de las primarias 2017. Acaba de dar la totalización completa sobre todos los estados donde se concretaron estas elecciones. También informó que el partido Primero Justicia acaba de tuitear a través de su red social sobre que se retira de las primarias. Sin embargo, también recalcaba que el partido Primero Justicia no ha presentado formalmente un documento a la Comisión Electoral de las primarias para poder impugnar estas elecciones. El señor Francisco Castro acaba de terminar de declarar desde Caracas, Venezuela. Se despide para BPI TV Venezolanos por la información. Luis Gonzalo Pérez.